frase célebre. Hoy leí una frase. Hay un libro fantástico de frases célebres, ¿no? Y Juan Pablo II, el polaco, que era bravo de carácter, una vez un periodista le dicen, dígame, su santidad, en el Vaticano trabaja mucha gente y dice la mitad más o menos. Una genialidad el culo. ¿Ah? ¿Trabaja mucha gente? Sí, dice la mitad más o menos. Tienen al más importante. Ya empezó la grabación, acaba de empezar. Empezamos entonces. Bueno, muy buenas tardes a todos. En esta reunión de hoy tenemos un privilegio que nuestra secretaria, la doctora Liliana Villafañe, nos va a hablar de una perspectiva especial de la responsabilidad del Estado, que es un tema en permanente cambio y que siempre tiene facetas interesantes para analizar. Así que dándole la muy bienvenida a todos y sin más trámite le vamos a conceder la palabra a Liliana para que comience su conversación y nos borraremos los micrófonos. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Ceci, por colaborar y muchas gracias a todos por responder a esta invitación. Voy a compartir pantalla. ¿Lo pueden ver bien ahí? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, el tema que elegí para compartir con ustedes hoy es, como adelantaba el doctor Palazzo, la cuestión de la responsabilidad del Estado, pero desde la visión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de un reciente fallo dictado en noviembre de 2025 en la causa Iglesias. Previo a abordar el contenido de la resolución de este tribunal, me parece importante poner en sitio, digamos, algunos antecedentes o características que son importantes para luego vincularlo con la resolución. En primer lugar, los hechos acontecieron en un lugar llamado Paseo de la Infanta, que está en la ciudad de Buenos Aires. Y en cuanto a los antecedentes del uso de ese espacio, está referido en la causa que en el año 1988, Ferrocarriles Argentinos celebra un contrato de concesión de uso a una firma para la explotación comercial. Años después, Ferrocarriles Metropolitanos, digamos, hace nuevamente un contrato de concesión, ya limitando el espacio. El primero era algo genérico, y con más detalles en cuanto a la finalidad del uso, que tiene que ver con una explotación comercial, pero más bien, digamos, detallada, y quedaba autorizada esta empresa a sublocar, digamos, esos espacios. En 1995, esta empresa privada suscribe otro contrato de subconcesión en un determinado sector de los Arcos, no todos, y a la vez realiza un otro contrato, digamos, con la Galería de Arte, en el cual se organiza el primer encuentro de escultores en el Paseo de la Infanta. Era la primera actividad muy difundida en ese tiempo y consistía en la exhibición de esculturas y la posibilidad de la permanencia durante un tiempo en ese espacio de estas obras que habían sido presentadas en el marco de esta actividad cultural. La escultura involucrada, que da origen a los hechos trágicos que interviene en la Corte Interamericana, es la escultura llamada Elementos, que ahí les consigno, digamos, la descripción para tener una idea del tamaño y la envergadura de esa obra de arte, que al mantenerse exhibida en el espacio, digamos, habiendo concluido la fecha del primer encuentro,
El 5 de febrero de 1996, esta escultura cae y aplasta a una niña, de nombre Marcela, provocándole la muerte. Y a la vez, dos niñas más resultaron con heridas. Aconteciendo este hecho tan trágico, se ponen en marcha los mecanismos internos de la actividad judicial y ese mismo día se inician las actuaciones penales en la cual se realizan imputaciones. Esas imputaciones fueron al responsable de la Galería de Arte, al escultor de esta obra denominada Elementos, y también se imputa a funcionarios municipales, por ejemplo, al director general de Policía Municipal, al director de inspecciones de rutina y jefes de departamentos, es decir, distintos funcionarios que formaban parte del organismo público municipal. Por ejemplo, al escultor se le imputa por la deficiente construcción, la falta de soldadura, ausencia de mantenimiento, y al responsable de la Galería de Arte por, digamos, al tener la guarda, se consideraba que también le correspondía el deber de cuidado y que omitió revisar, digamos, las condiciones de esta escultura que, según se menciona en la causa, a simple vista se podía advertir el estado, digamos, que no estaba en buenas condiciones y no se habían adoptado las medidas necesarias de seguridad, teniendo presente el tamaño, la envergadura, el peso y la exhibición en un espacio de mucha circulación y sobre todo en actividades recreativas que se realizaban de manera permanente. Transita este proceso penal y en el año 2005 se promulga esta ley 25.990 que modifica el Código Penal cambiando las causales de interrupción de la prescripción, por lo cual la fijación de audiencia para debate dejó de ser considerada como causal de la interrupción de la prescripción, en este caso, en este proceso. Aplicando esa ley con el criterio, digamos, de la aplicación de la ley más benigna, el juzgado interviniente declara la extinción de la acción penal, dictando obviamente el sobreseimiento por esa causal de todas las personas que estaban involucradas. La causa llega a esa declaración, digamos, de extinción de la acción, llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declara inadmisible el recurso extraordinario, aplicando o con fundamento en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y que hago especial referencia porque en la sentencia de la Corte, como ya reiterando otros precedentes, se expide acerca de esta normativa vigente en nuestro sistema. Años después, en el año 2007, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dicta una ley en la cual, por iniciativa de una fundación de la Asociación de Amigos del Lago de Palermo, para conmemorar el fallecimiento de esta niña, le cambian el nombre y el Paseo de la Infanta, en un determinado sector, pasa a llamarse Paseo Marcela Brenda Iglesias. Esta cuestión también la traigo a consideración porque se tiene en cuenta en la parte resolutoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con digamos, presentación acerca de los hechos, en primer lugar, y lo que aconteció mediante la aplicación de normas de derecho interno, la Corte, y también me pareció interesante recordar acerca de los aspectos de la competencia de este tribunal convencional, que fija, digamos, como horizonte y que aún todavía se mantiene ese criterio en cuanto a la intervención, es decir, cuándo o qué carácter de intervención tiene esta Corte Interamericana, que evidentemente
se requiere el previo agotamiento de recursos internos y por lo tanto su intervención es o sería complementaria. También la necesidad de la existencia de recursos internos adecuados y efectivos. Este aspecto también lo tomo en consideración por las apreciaciones que hace la Corte respecto del artículo 280 del Código Procesal Civil Comercial de la Nación, y también el concepto y alcance de debida diligencia, esa apreciación que tiene la Corte para intervenir sobre todo en las actividades o omisión de actuar sobre todo en los estados, y también establece cuáles son esos ejes de obligación estatal como precedente y que en este caso los aplica plenamente. Este caso tiene, digamos, esta sentencia dictada recientemente, tiene varios aspectos interesantes para abordar, que obviamente en este encuentro pretendo realizar una presentación, sobre todo de algunos de ellos, principalmente la responsabilidad del Estado y cuál es el análisis que realiza la Corte en cuanto a los deberes incumplidos del Estado. También hay un tratamiento acerca de los derechos y garantías contemplados en la Convención, y también algunos otros que por vía jurisprudencial pretenden o se pretende incorporar, lo cual genera votos en disidencia de los integrantes de la Corte, y entre ellos, por ejemplo, el rubro proyectos de vida, por las características de estos antecedentes y de esta causa, del cual ya me voy a referir. Y otro tema interesante, y me parece crucial y central para el tema de hoy, es si la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su misión, los objetivos de su creación y la adhesión de los estados a someterse a sus decisiones, comprende este tipo de procesos o este tipo de conflictos que, por ejemplo, les he descrito de manera genérica. Es decir, corresponde la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos casos por estas características de proceso. ¿Qué sucede? En cuanto al trámite, y teniendo en cuenta los antecedentes, los padres de la menor llamada Marcela acuden a la Comisión Interamericana y está totalmente acreditado y no está cuestionado el riesgo de esa escultura de elementos para la vida e integridad de todas las personas que transitaban por el lugar. Se reconoce en el informe de la comisión que esa responsabilidad por el daño ocasionado primariamente le correspondería a un tercero, ya sea a la galería de arte, ya sea al escultor, y en realidad consideran que se deben elevar las actuaciones a la Corte porque el Estado omitió el deber, digamos, de prevenir el daño, porque no adoptó medidas de regulación, supervisión y fiscalización, por un lado, y considera que violó derechos y garantías contemplados en la Convención, que, digamos, se comprometió a respetar, y también, digamos, la violación de las garantías judiciales respecto de, o en perjuicio de los niños, de la niña, digamos, y de los padres de Marcela. En este caso, el Estado realiza su presentación y reconoce la responsabilidad internacional por digamos, omisión de cuidado en el espacio público y en estos aspectos que detalla la comisión y que luego la Corte aborda, y solamente hace reservas o algunos cuestionamientos sobre las reparaciones o algunas de las reparaciones que los damnificados, digamos, las víctimas en este caso, pretendían ante este organismo internacional su reconocimiento. En el análisis del caso concreto,
tenemos estas, me interesa destacar esta responsabilidad del Estado en cuanto por qué considera, sobre todo, el incumplimiento del deber de regulación, porque básicamente en la audiencia, ya sea en la audiencia pública que se realizó, intervinieron peritos, el mismo Estado reconoce que había una normativa dispersa, que algunas cuestiones no estaban reguladas, el marco jurídico, digamos, que correspondía aplicar a los deberes o de las personas o en el marco de estos contratos no se pudieron determinar con claridad. Y además las regulaciones se encontraban en diferentes normas y que fueron, digamos, cambiando a lo largo del tiempo. No quedaba claro, en definitiva, cuál era la normativa o que bajo qué régimen jurídico correspondía resolver, digamos, esta situación. Y, por lo tanto, consideran que el Estado incumplió el deber de regulación cuando incluso el propio representante del Estado en la audiencia pública expresa que hay varios cambios que se produjeron durante el tiempo, incluso el régimen legal de la Ciudad de Buenos Aires ha cambiado. En definitiva, no se contaba con un marco normativo certero acerca de interpretar o la solución o las consecuencias en el marco del derecho de la situación trágica que sucedió. El otro deber incumplido por el Estado, el deber de supervisión, en el sentido de que consideraba que el Estado, digamos, no cumplió con sus normas en el sentido de supervisar las actividades que se estaban realizando, ya que debió existir en diferentes momentos, ya sea previo o a posteriori, debieron, digamos, proteger el derecho de, digamos, la recreación o de ejercicio del debido, de la garantía de la recreación en un espacio público que debió ser resguardado, cuidado y controlado, y con ese conjunto de, digamos, de pautas de incumplimiento, consideran la responsabilidad del Estado en todos sus aspectos. Concretamente dice, el Estado omitió, el Estado no desarrolló acciones de regulación, supervisión y fiscalización, dice, incumplió en consecuencia su deber de prevención derivado de la obligación general de garantía respecto a los derechos a la vida, la integridad personal y los derechos a la niñez. Esta cuestión, digamos, no fue, repito, controvertida por el Estado, ya que el mismo representante reconoció la situación. Hay alguna discrepancia o no está del todo claro el tema de las autorizaciones para realizarla, porque en realidad había una autorización genérica en la concesión de uso del espacio para la actividad, pero no estaba del todo claro la autorización para dejar exhibidas en el espacio público las obras que fueron presentadas en ese encuentro de arte que se organizó lamentablemente con un resultado trágico. Hace hincapié, como ya les adelantaba, en la obligación del Estado de garantizar la seguridad de un espacio público, más allá de las cuestiones que refieren al incumplimiento de la regulación normativa que, digamos, puse de resalto y que tiene sus efectos en el fallo de la Corte Interamericana. En el análisis de los derechos y garantías que han sido afectados, consideran también la contemplación de la afectación al proyecto de vida como un derecho autónomo, diferente, que genera, como ya les voy a
mencionar al final, discrepancias con algunos de los integrantes de la Corte porque estiman que no se pueden crear por vía jurisprudencial derechos y garantías que no están expresamente contemplados en la Convención. ¿Y por qué comienza o por qué se trata digamos, ítems o rubro o esta, digamos, nueva garantía que impacta también, obviamente, en las reparaciones que establece la Corte, en el sentido de la particularidad de la situación y de la historia de esta familia, porque Marcela fue concebida luego de 5 años de tratamiento mediante fertilización asistida, era la única hija y analizan, digamos, todo lo que hizo los padres, digamos, para lograr una familia, para que se vio truncada ese proyecto de vida por el incumplimiento de los deberes del Estado, que es el que se analiza en esta sentencia. Para luego abordar, digamos, con ese análisis que se hace en la cuestión, reitera, digamos, lo que se debe dar por acreditado en cuanto a la determinación de las reparaciones, que obviamente el nexo causal, la determinación de las garantías que han sido violadas, los daños acreditados y las medidas que ha solicitado, que en ese aspecto hay alguna observación respecto del representante del Estado. ¿Cuáles son las reparaciones? Las reparaciones que establece o que determina la Corte tiene distintos contenidos o aspectos. Uno de ellos, los daños físicos, psicológicos y psiquiátricos, y las medidas, digamos, de satisfacción, que son algunas que me parece interesante destacar. La otra, estas de los daños físicos, psicológicos y psiquiátricos, se dan por acreditados, se fija un quantum de indemnización, pero las medidas de satisfacción establece, por ejemplo, el deber de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, disculpas públicas, y la Corte establece en qué condiciones y por qué, digamos, debe hacerlo, en qué circunstancias, con qué características. Por ejemplo, dice que debe hacer referencia, digamos, en ese acto público de reconocimiento, la responsabilidad internacional. Dice, debe llevarse a cabo mediante una ceremonia pública, estar presente altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno federal, y además el Estado se debe acordar con las víctimas la modalidad de cumplimiento del acto público de responsabilidad, de este reconocimiento, así como las demás particularidades que requieran, digamos, las víctimas, que serían los padres de la niña. Ahí la Corte establece el plazo de cumplimiento de 1 año a partir de la notificación de esta sentencia del noviembre del 2025. También establece como medida, dispone la publicación y la difusión de la sentencia, que obviamente en el boletín oficial, en el sitio web del Centro de Información Judicial, que tiene que ser visible en forma permanente, boletines de jurisprudencia, en redes sociales, es decir, y establece, digamos, el tiempo o a partir de qué momento se debe hacer y establece un plazo de 6 meses. Yo verifiqué que, por ejemplo, respecto de estas medidas, en el boletín oficial de la Nación del 22 de mayo del 2026 se realiza la publicación de esta sentencia. Otra de las medidas que establece son las medidas de preservación de la memoria, que también yo les había informado, referido acerca de la ley que dictan en la Ciudad de Buenos Aires para el cambio de nombre del Paseo de la Infante al nombre de la niña,
Y en ese caso, en la audiencia pública, los padres manifestaron que en realidad cómo se estaba, digamos, el uso que se estaba haciendo, por la particularidad de que era un ámbito donde había una explotación comercial, conciertos, incluso espectáculos bailables, manifestaron que cada vez que escuchaban el nombre del lugar o pasaban por ahí, volvían a tener el sufrimiento, porque en realidad no había conmemoración alguna y se consideraban volver a pasar o transitar por todos los padecimientos, en el sentido que el solo cambio de nombre no era suficiente para preservar o conmemorar ese hecho, y sobre todo para tenerlo presente en el sentido de que se recuerde para que no vuelvan a reiterarse esas, digamos, omisiones que ocasionan el trágico desenlace. En este caso, de las medidas de preservación de la memoria, dice, también le da detalladas indicaciones al Estado de lo que debe hacer. Dice, debe ser diseñado y construido en un plazo de 2 años desde la manifestación de la decisión de los progenitores de la niña Iglesias Ribaudos. Debe acordar aspectos relativos al diseño, contenido, elementos simbólicos y características específicas del espacio. Deberá tener una superficie mínima, debe estar señalizada, debe tener juegos infantiles seguros, áreas verdes, un sector destinado a honrar la memoria de Marcela Brenda Iglesias con elementos simbólicos que sean acordados con los progenitores. El diseño debe garantizar seguridad y accesibilidad universal, contar con iluminación adecuada para todas las horas, incorporar una evaluación exhaustiva de riesgos que identifique y mitigue peligros relacionados con su construcción, la infraestructura cercana y cualquier otro elemento que pueda representar riesgo para niños, y se prohíbe expresamente la presencia de establecimientos comerciales y la realización de eventos de naturaleza lucrativa en ese espacio, digamos, especial para preservar la memoria dentro del paseo Marcela Iglesias Ribaudo. Un punto importante que está relacionado con los deberes incumplidos por parte del Estado, según el criterio de la Corte Interamericana, son estas garantías de no repetición. De que, a ver, ¿qué medidas se tienen que adoptar? Digamos, sería el deber de prevención para que esto, o evitar que esto vuelva a ocurrir. El Estado pone en conocimiento de la Corte que había adoptado una serie de medidas de reparación en distintos espacios o ámbitos de la ciudad de Buenos Aires. En particular, digamos, hizo referencia a las medidas, digamos, de protección y de seguridad que se adoptaron en cuanto a las esculturas que están en espacios públicos, y también hizo referencia y se acreditó las medidas que se adoptaron en el Museo Perlotti, la Dirección General de Arte Moderno de Buenos Aires. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos describe el incumplimiento, por un lado, de regulación como un deber, digamos, incumplido, pero al establecer las garantías o las reparaciones bajo el ítem de garantías de no repetición, enfoca la medida que indica y que le ordena adoptar, tiene que ver con la realización de una compilación de la normativa aplicable en la materia objeto del presente caso y la ponga a disposición del público en forma permanente, en particular en el de Buenos Aires, y también se debe indicar, digamos, un enlace en el cual se puede acceder de manera directa a dicha compilación.
Es decir, que como garantía de no repetición, se enfoca la decisión en la cuestión de la regulación o en el marco normativo. Hay un artículo que publicó, perdón, se me cayó, la ley, que los autores son Buslesevich Laura, Fernández Silvia, Herrera Marisa, y lo titulan La nueva condena interamericana, las venas abiertas del caso Iglesias y otros contra Argentina, en el cual hacen una crítica especial respecto a esta cuestión, porque dice, en definitiva, no queda claro cuál es la medida o en qué, digamos, en qué medida constituye una garantía de no repetición. Entonces, expresan estas autoras y dice, ¿de qué se trata una legislación ordenada? ¿Qué se entiende por una legislación que facilite la comprensión? Y se hacen unas preguntas, ¿no? ¿Será que si la legislación está ordenada, el hecho se hubiese evitado? Aquí falló, digamos, el cumplimiento de los deberes a cargo de la empresa privada y no, digamos, el enfoque que hace respecto de la legislación y la vinculación con la garantía de no repetición. Entonces se dice que es ordenar, significa hacer una suerte, dicen las autores, de digesto jurídico, es una garantía de no repetición, en definitiva, esta cuestión, digamos, y pone en tela de juicio el sentido de esta garantía de no repetición, vinculándolo expresamente con el incumplimiento del deber de regulación. Después establece indemnizaciones compensatorias, el daño material y el daño, digamos, inmaterial, y solicita y no hace lugar a medidas adicionales. ¿Cuáles son las medidas adicionales que habían sido solicitadas? Fueron solicitadas por los padres de la niña como medida que se anotara, se hiciera una anotación marginal en la sentencia que declara la prescripción de la acción penal y en la sentencia de la Corte que desestima, no admite el recurso extraordinario por aplicación del 280 del Código Procesal, diciendo o consignando la leyenda de que estas sentencias habían sido, digamos, dictadas violando el marco convencional. En este caso, estas medidas, la Corte entendió que la emisión de la sentencia dictada y su contenido resultan suficientes y adecuadas para remediar las violaciones sufridas por las mismas, por lo que tanto no estima necesario hacer lugar, digamos, a las anotaciones marginales que habían solicitado. El voto, digamos, unánime que dicta la Corte Interamericana, por unanimidad, dispone que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a las niñez, en relación, digamos, al artículo 1 del mismo instrumento, y en el otro punto declara, digamos, que el Estado es responsable por violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos por el artículo 8 y 1 y 25 de la Convención respecto de los padres, ¿no? Eduardo Iglesias y Nora Esther Ribaudo, y también el Estado es responsable por la violación a los derechos a la integridad personal y a la protección de la familia y por la afectación al proyecto de vida en perjuicio de Nora Esther Ribaudo y de Eduardo Iglesias. Dispone, digamos, por unanimidad la serie de reparaciones a las cuales hice referencia, pero una parte interesante de este fallo son los votos disidentes o los votos, que es las fundamentaciones expresadas por alguno de los integrantes. En este caso,
cuestiona estos integrantes de la Corte, Modrovitich y Moreno Rodríguez, insisten, obviamente citando otros precedentes también, que la Corte, dice, debe analizar la convencionalidad del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, porque consideran que ese mecanismo, ese, digamos, recurso interno y eficaz que exige la Corte con ese precedente Velázquez no estaría cumpliéndose con este 280, que la misma Corte en la sentencia habla de, digamos, de la plancha, directamente dice la plancha que utiliza el órgano judicial, quien en un ejercicio discrecional y sin motivación alguna, desestima, digamos, esa instancia recursiva de que a lo mejor hubiese podido, expresan estos jueces, verificar la Corte la existencia de la violación a los derechos humanos por las circunstancias de la aplicación de la ley con motivo de la reforma del Código Penal. Estos autores dicen que es claramente inconvencional al otorgar esta norma, ¿no? Al otorgar absoluta discrecionalidad al tribunal local para inadmitir un recurso extraordinario sin ninguna justificación. La negativa a examinar dicha disposición condujo a pasar por alto un grave contexto de violación de derechos humanos debido a una disposición que elimina por completo la obligación de fundamentar la decisión y citan o traen como referencia, como antecedente, la opinión consultiva del año 87, que fue tomada en el caso Hernández contra Argentina, y lo relaciona y lo vincula con ese recurso efectivo, ¿no?, del que hablábamos al inicio. El recurso efectivo lo describe diciendo es aquel que puede ofrecer a las víctimas una respuesta satisfactoria, a las violaciones sufridas. Y dice, obtener una respuesta satisfactoria no significa necesariamente obtener una resolución favorable. Y es una obligación de medio, pero no de resultado. Bastante, digamos, expresiones y fundamentación, digamos, toman para expresar directamente, primero un llamado a la atención de no pedirse la Corte, digamos, en pleno sobre esta cuestión, y ellos, digamos, sosteniendo esa postura cuando dice, por ejemplo, que cuando la inadmisibilidad se limita a la mera invocación de la disposición legal, sin siquiera especificar los criterios aplicados como insuficiencia de fundamento federal o falta de relevancia, el mecanismo puede conducir a un proceso selectivo que impide incluso una comprensión mínima del fundamento jurídico de la exclusión. Y bueno, y esto se agrava aún más cuando, si se tiene en cuenta la naturaleza excepcional del recurso extraordinario y en el caso concreto, el contexto de responsabilidad penal de los agentes del Estado por violación a los derechos humanos y además hacen referencia que se trataba de un proceso penal donde se, digamos, determinó la prescripción y se resuelve aplicando una norma de naturaleza o, digamos, procesal, civil y comercial y no penal. Esta es, digamos, el cuestionamiento a, digamos, en el marco o los instrumentos que brinda el derecho interno y la situación, en este caso, de la conclusión en el trayecto judicial de nuestros tribunales con la aplicación de esta normativa ante la presentación del recurso extraordinario contra la resolución, obviamente luego de todas las instancias, que declara prescripta la acción. Otro interesante aspecto es, que ya se lo he adelantado anteriormente, es el de juez
Pérez Manrique, que habla de esta afectación al proyecto de vida, en el caso concreto, en la postura de que se debe haber declarado, digamos, esta afectación como un derecho autónomo, y que si bien no surge de la Convención de los Derechos Humanos, sí se desprende del marco convencional, como cita, digamos, la Convención de la Protección de Derechos Humanos a las Personas Mayores, y por todas las características de la situación acreditada de esta familia, esa ruptura, digamos, del núcleo familiar constituye, y recalca, ¿no?, imputable al Estado, más la impunidad de los hechos, constituye una violación injustificada al proyecto de vida de estos señores. Por lo tanto, se tiene, digamos, que tomar a la persona en su dimensión íntegra, es decir, porque esta afectación al derecho, al proyecto de vida, que en la mayoría de la Corte lo integra a otros derechos y garantías que sí están contemplados, en este caso dice, sí se debe receptar y se debe avanzar en este sentido, porque también esa afectación al proyecto de vida termina por dañar también otras dimensiones de la persona, en la dimensión social, familiar, comunitaria, con la particularidad, digamos, del nacimiento de Marcela, la edad en la cual nació, y la dificultad o imposibilidad, digamos, biológica de continuar o volver a reformular su proyecto de vida a partir del fallecimiento trágico de su única hija. Y concluye que evidentemente es esta afectación al proyecto de vida por imputable al Estado, así como la impunidad de los hechos, constituye, digamos, como concluye ahí, una violación al proyecto de vida de la familia. Y me parece muy interesante el voto del juez Alberto Bodría, que en primer lugar trata dos aspectos. Uno de ellos es el control de cumplimiento de la sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y otro acerca de la competencia de la Corte en el carácter, o teniendo en cuenta el reconocimiento de la competencia por parte de los estados para atender y resolver este tipo de procesos. En primer lugar, les dije, digamos, de manera muy genérica, hice mención a las medidas de reparación que adoptó, las condiciones de cumplimiento, el plazo para cumplir, el deber de acreditar el cumplimiento de cada una de estas medidas ordenadas, y este juez está de acuerdo, digamos, con el pronunciamiento de la sentencia, lo que resolvió. Dice, estoy de acuerdo, comparto la decisión de declarar la responsabilidad del Estado argentino, y está de acuerdo con la indemnización que se le otorga a la familia Iglesias Ribaudo. Sin embargo, considera que los estados no le han reconocido a la Corte la potestad de controlar, de verificar, e incluso no está la obligación, según esta mirada, por parte del Estado, de rendir cuentas ante la Corte, ¿no? Y es una reiteración de esa postura de pensamiento que ha puesto en relevancia en otros antecedentes, y recuerda que en realidad los estados parte le reconocieron a la convención con el carácter, digamos, de un tribunal convencional con una función contenciosa, una función consultiva, la posibilidad de ordenar medidas provisionales en caso de extrema gravedad, y a su vez la facultad de interpretar de sus propias, digamos, decisiones, y el deber de presentar un informe anual ante la OEA, pero
recalca que no es posible identificar en el texto convencional esa función, digamos, de supervisión del cumplimiento de la sentencia. Y remarca que no debe la Corte, por lo tanto, ejercer facultades que los estados no le han conferido. Y el otro aspecto que, digamos, apunta al núcleo del tema de este encuentro, de esta conversación, tiene que ver con la necesidad de que los casos presentados ante la Corte representen violaciones o graves violaciones a los derechos humanos y de mantenerse dentro de los límites lógicos que no sobredimensionen los hechos acaecidos en un Estado cuando no existe una voluntad de omitir el cumplimiento de derechos humanos o la vocación de violarlos. Considera este juez que, repito, está de acuerdo con la sentencia, pero invita a reflexionar sobre la pertinencia de que estas causas lleguen y comienza a hacer, digamos, a desmenuzar el tema de la responsabilidad, pensando para qué fue creada la Corte, el centro de la persona humana, como un sistema de protección internacional contra de carácter complementario, como una respuesta a los abusos de poder y, por supuesto, la persona como centro de protección. Pero no, recalca en su postura, no debe convertirse en un sistema que sustituye las jurisdicciones nacionales, ya que los requisitos, por ejemplo, dice como el agotamiento de los recursos internos, no son meras formalidades procesales, sino la manifestación de un diseño institucional que busca fortalecer el Estado de Derecho, la democracia y no reemplazarlos. Y el sistema, dice, en definitiva, ha sido creado y los estados han adherido como una garantía última frente a esa impunidad estatal. Y analizando el caso concreto, dice, en esencia, este conflicto, este caso, es un supuesto de responsabilidad estatal por fallas en la supervisión y fiscalización de actividades que se desarrollaron en un espacio público concesionado a particulares. Dice, se trata de omisiones administrativas, en definitiva, y es el derecho interno el que debe, digamos, o debe contar o cuenta con recursos idóneos para reconocer este tipo de controversias y establecer las responsabilidades y las reparaciones. Entonces hace una cuestión como sintetizando que dice que del caso no se desprende que en nuestro país, la Argentina, haya violado los derechos humanos en el criterio de la creación o por los cuales fue creado este sistema. Dice, ese término es demasiado explosivo para describir una realidad que no es ni en el momento de los hechos, ni en la actualidad, que no aparece en el expediente ninguna determinación de las autoridades estatales a producir la muerte de ninguna persona, la culpabilidad por la falta de supervisión de una estructura que sostiene la posición atribuida directamente a una galería de arte o a una municipalidad que debió aplicar las normas que existían y con este, digamos, cuadro no alcanza para considerarlo una violación a los derechos humanos. Entonces, llama a la comisión como digamos, a reflexionar, a la comisión como a la Corte, que apliquen criterios más rigurosos al momento de admitir y conocer casos, reservando esa jurisdicción internacional, que en cierta forma debería ser excepcional, para aquellas situaciones que por su gravedad
el contexto de impunidad, dice, estructural o de carácter sistemático, justifiquen la intervención de este sistema. Con esta, digamos, presentación del caso, que seguramente ya no lo he leído, pero cada punto es un desarrollo muy interesante. Si nosotros tratamos de tomar las garantías, primero en un esquema de violación de los derechos, con las diferencias de fundamentación acerca si, por ejemplo, proyecto de vida es autónomo o no, pero respecto de la cuestión del plazo razonable, que la Corte esgrime que se violentó la garantía del plazo razonable, porque en el trayecto del proceso hubo más o menos 117 intervenciones por parte de los abogados, de los imputados en la causa penal, que llevó, digamos, a tan, digamos, extensión del proceso. Y también hay un llamado de atención que esa garantía del plazo razonable y las garantías judiciales no solamente son para los imputados en el proceso, sino también para las víctimas, y hace, digamos, una determinación, como les leí, que también en este caso se violaron las garantías del 8 y del 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la violación del plazo razonable. Pero tomando, por ejemplo, una línea de tiempo en la intervención de la Corte, se advierte que en este caso de Iglesias, la petición de intervención se hace en el 2008, la admisibilidad en el 2017, el informe de fondo en el 2022 y la sentencia se dicta en el 2025. Es decir, el trayecto para lograr un pronunciamiento ante este organismo demoró 17 años, digamos, a título comparativo acerca de la exigencia de las garantías judiciales y del plazo razonable. Y la cuestión de que la identificación, sobre todo de este último voto, en disidencia de que, en definitiva, si nosotros lo analizamos desde el punto de vista del derecho interno, sería un supuesto de la responsabilidad del Estado por actividad o inactividad en el marco, digamos, extracontractual, y encuadrada en la llamada falta de servicio, como bien nos enseña el doctor Julio Altamira en sus obras, que en el sistema de la Corte Interamericana sería el incumplimiento del deber de debida diligencia por parte del Estado, con estas particularidades de apreciaciones por parte de la Corte. Bueno, muchísimas gracias y a disposición para lo que ustedes estimen. Muchas gracias, brillante la exposición, como siempre, un tema muy interesante, una perspectiva de análisis novedosa, no solo por la jurisdicción internacional que se pidió, sino por las valoraciones que hace. Así que, como es usual, si alguno de los asistentes desea hacer uso de la palabra, formular alguna interrogación, una opinión, estamos a disposición. José, si puede ser. Sí. ¿Qué Gracias. tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo andás? Bien, ahí medio. Llegué ahí medio sobre la hora por las exigencias de esta profesión tan. De tiempos tan inciertos, ¿no? Bueno. Primero, bueno, las felicitaciones, Liliana. Muy, muy completo. Prácticamente es más un comentario que una pregunta, porque los tópicos los has cubierto, como es costumbre, sobradamente. Un poco partir de la base de lo que dijo Liliana respecto del umbral de significación de los derechos humanos, ¿no? Y ahí en ese punto,
la Corte en ese último voto es muy interesante porque, digamos, hay que ver para qué queremos a la Corte Interamericana. Y lo digo desde el punto de vista de que nosotros, no sé si habremos salido del podio últimamente, pero históricamente hemos sido los más demandados ante la Corte y paradójicamente el 90% de esas demandas son por violación de derechos económicos, no, no digamos de la persecución política clásica, ¿no es cierto? También hay otra vertiente que dice que en las sociedades que tienen una paz política, donde el Estado no te secuestra, no te tortura, no hay un gobierno hegemónico que pisotea derechos de modo sistemático, en realidad los derechos humanos se desplazan a sectores que no tienen nada que ver con la política. Y pongo dos: el resguardo de la salud y la defensa del consumidor. Es ahí donde se violan los derechos humanos con mayor intensidad en las sociedades, digamos, políticamente pacíficas. Y el tema es un poco, ¿para qué queremos el Tribunal de Derechos Humanos si lo queremos para casos excepcionales en los cuales ya estamos frente a un Estado violador sistemático de derechos humanos? O sí, como yo creo que se ha convertido, es la cuarta instancia o una instancia de control del juzgamiento en sede nacional. Porque en realidad lo que estamos viendo es, y en este caso hay una cuestión, sin dejar de lado el aspecto humano, que es bastante profundo, hay una cuestión que implica que en realidad nosotros lo que nos están diciendo es que no hay la suficiente celeridad en un juzgamiento, en un fuero determinado. O sea, no es una afectación de un derecho humano así. Más allá que hay un perjuicio en el proyecto de vida que obviamente, digamos, para los padres perder una hija es terrible, digamos. O sea, quien ha pasado por eso lo sabe. Entonces, un poco tiene que ver que el sistema interamericano de derechos humanos no se hizo para esto. O sea, para este tipo de casos no se hizo. Que los pueda juzgar hoy en esta instancia de la evolución de la cultura jurídica es otra historia, pero no se hizo para estas cosas. No sé si es la vía más apropiada, tampoco sé si es la vía más eficaz, creo que no. Con lo cual, ahí también hay una cuestión de, che, ¿qué entendemos de derechos humanos? Porque hay un riesgo en eso. Si en los derechos humanos es todo, deja de haber derechos humanos. O sea, si nosotros nos detenemos en este caso, por más afligente que sea, hay un caso en donde hay alguien que es torturado, que es desaparecido, que está privado ilegítimamente de su libertad o que es condenado sin ninguna base, como puede ser un periodista en algunos países donde directamente les inventan juicios o les inventan indemnizaciones económicas, que no van a ser juzgados o no van a ser juzgados con la prontitud que tendría que tener el sistema. Entonces, yo creo que eso, paradójicamente, es eso y la cuestión del 280 de decir, che, si vos no das las razones de por qué actúas así, en realidad no estás fundando, que es una cosa casi de lógica. Pero digamos, yo me detendría en eso, ¿no es cierto? O sea, yo creo que llegó el momento de repensar el sistema interamericano de derechos humanos, tal vez hacer otra instancia para los casos de falla de servicio, pero que no es una violación grosera de los derechos humanos, que tiene que ver más con cuestiones de incapacidad, de ineficiencia, como creo que pasa la cuestión en este caso, ¿no? Reflexión nada más, un poco a partir de la excelente disertación tuya, Liliana, que bueno, de nuevo, alabo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis.
Bueno, si nadie más hace uso de la Sí, ahí palabra. está el doctor Perdón, Massimino. perdón. Y Carolina, Carolina Carolina. también. Está primero. Hola, Caro. Te escuchamos, Es muy Carolina. cortito. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, no, Liliana, por supuesto, como siempre, interesantísimo y actual. Lo de actualidad es lo que más me pesa, porque digo que qué bárbaro, yo creo que el derecho humano más violado siempre y lamentablemente, y sobre todo en Argentina, es el tiempo. Porque si estamos viendo que esto sucedió en febrero de 1999, durante esos 26, 27 años que esta pobre familia tuvo que padecer todo este trayecto de tiempo, para mí, modo de ver, es el derecho humano más violado. Y como dice la Corte Interamericana, no estaría, no tendría facultades suficientes para una cuestión como esta, que es eh, de, de- de trámite común en un espacio público. Justo se cayó arriba de una chica, pero se caen tantas cosas en espacios públicos, cables, faroles, macetas, cualquier cosa se cae. No, opino como Luis que no es para semejante, hacer intervenir la Corte y semejante gasto. Yo solo como abogada litigante pienso en el tiempo, que cómo hacemos los abogados para explicarle a esa gente que tiene que esperar 26 años que todavía no está ejecutada la sentencia. Eso es otro juicio posterior. O sea, le faltan a esa pobre gente 5, 6, 7 años más para poder respirar. Y como abogada litigante, yo me doy cuenta que la gente prefiere una solución rápida. O sea, por más que no sea la solución que lo satisfaga, pero prefiere una solución rápida en una cuestión que uno puede decir, bueno, es responsabilidad del Estado, es responsabilidad del municipio, del juez municipal de faltas, de la dueña de la galería, del dueño de la escultura. Nadie tuvo intención de hacer lo que pasó y en una semana se podría haber solucionado esto. En una semana, una causa que lleva 26 años y que todavía le faltan con mucha suerte 5, 6, 10 años más. La gente se muere, se terminan muriendo los abogados, los jueces, los peritos, se mueren todos y las causas no se resuelven. Para mí el mayor derecho violado es el tiempo, que realmente eso sí que no tiene reparación ulterior. Es, bueno, esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias, Muchas gracias gracias. Muy Carolina. Y interesante. también un poco que adicionando, antes de escuchar al doctor Massimino, de que decía Luis, venimos en un ranking de condenas en la Corte Interamericana importante y la reiteración de las causales. Por ejemplo, en el caso Britis Arce contra Argentina, que también es reciente, del año 2022, por afectación al derecho a la vida y a la salud, uno de los deberes incumplidos es, primero, la falta de debida diligencia por parte del Estado y la violación del plazo razonable en la resolución o dar una respuesta. Y por eso, incluso la Corte, esto es transitar por el camino del proceso ante la Corte, también es volver a victimizar, como dice Carolina, es buscar una búsqueda permanente podemos decir, del valor justicia, más allá en cuanto a la familia, ¿no? Y ni hablar del aspecto económico, porque Sí, todo este largo trayecto son gastos que uno, además de sufrir, se empobrece. así O es. sea que no creo que tenga ningún tipo de reparación esa pobre familia, ni por la corte, ni por el tiempo, ni por menos la plata. De ninguna de las formas va a encontrar reparación, por ejemplo. Bien, ahí con eso, si me permiten muy breve la afirmación, doctora Villafañe, felicitaciones por la exhaustiva, detenida y completa exposición. La verdad que es muy interesante conocer todo el derrotero del caso. 2 o 3 comentarios. En relación a este tema del plazo razonable, hay, creo que ya de manera sostenida por la Corte Interamericana, que muchos pronunciamientos del plazo de tramitación, de duración del proceso ante la Corte, supera en creces el trámite que tuvo en el trámite interno en el país, ¿no? Eso es un diagnóstico objetivo que es motivo de estudio, pero claramente se puede afirmar lo que acabo de decir. Ahí lo que
coincidiendo con lo que dice Carolina, por supuesto, porque la persona que ocurre ahí es para buscar justicia y no para buscar una reparación. Ahí creo que el interrogante que se puede formular es si no daría lugar, incluso para los presentantes, incorporar al mismo sistema internacional como corresponsable por la demora cuando la Corte condena por demora. Ese es un punto, ¿no? Porque hay que materializarlo en alguna manera y decir, bueno, si el argumento es la violación del plazo razonable, y teniendo en cuenta que el trámite en el organismo internacional es superior o proporcionalmente, bueno, será corresponsable en la medida en que el plazo lo supere o proporcionalmente se pueda acreditar. Ese es un punto, porque si no, esto está fuera del Estado de Derecho. Y no puede ser que el sistema interamericano esté fuera del Estado de Derecho. Ese es un punto. El otro punto me parece que es algo que comentabas respecto de en el voto de la mayoría, sobre todo esa referencia al tema, el fundamento de la obligación del Estado de reparar, a la obligación del Estado argentino de garantizar, ¿no? Que garantice las condiciones de la ciudadanía. Pero esta es una cuestión que me parece que hay que analizar con detenimiento, porque fíjense que ya no es solamente como factor de atribución la falta de servicio. Ahora mencionaste Boliviana muy bien recién, no es solamente la falta de servicio del derecho francés del Consejo de Estado, sino que se está abriendo también este argumento convencional como fundamento de responsabilidad, el tema del Estado garante en materia de responsabilidad. Ese factor de atribución, el Estado garante, no lo tenemos en la jurisprudencia de la Corte Argentina como fundamento de la responsabilidad, y menos en la Ley Nacional de Responsabilidad del Estado. ¿Entiendes? Es un punto para ver cuando nosotros comparamos los fundamentos del orden interno y los fundamentos del orden jurídico. Es simplemente una observación que yo veo que se están acrecentando las dos. Estado garante en la sustancia y plazo razonable en lo objetivo. Bueno, gracias, doctor Massimino. Coincido, porque en el trayecto de la actividad judicial de 1996 hasta la declaración de prescripción, entiendo es mucho menor que el trayecto en la Corte de 17 años, así que es claramente una de las cuestiones objetivas, ¿no? De imponer una obligación o una sanción cuando el mismo tribunal lo está incumpliendo. Así es. Laura, ¿querés hacer brevemente? Sí. Felicitarla, bueno, Liliana, la verdad que excelente, muy clara, muy completa. Y no, me hizo acordar al caso de la niña que falleció en la explanada, en el Parque Sarmiento, allí la causa también de responsabilidad del Estado de la provincia de Córdoba, que bueno, tuvo otra solución, no llegó al corte ni nada, y que se resolvió incluso la sentencia del Tribunal Superior, agravó la responsabilidad del Estado provincial respecto de la responsabilidad que había fijado la Cámara. Y bueno, otro resultado de esa sentencia quedó firme, no tuvo que recurrir la familia ante la Corte. Y por ahí me percibo, si bien uno no tiene ese análisis hecho, pero que por ahí hay algunos lineamientos en cuanto al alcance de la responsabilidad del Estado a través de la jurisprudencia del Tribunal Superior respecto de la responsabilidad del Estado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay líneas, hay matices diversos que creo que nos permiten identificar alguna situación mejor a nivel provincial en cuanto a las condenas de reparación del Estado provincial en la actualidad, en los últimos años, ¿sí? Se ve control de convencionalidad en las causas de femicidio, que nos hacen, bueno, que uno ve lineamientos interesantes, y esta causa del Parque Sarmiento que había quedado firme, me parece, bueno, tuvo otra solución mucho más breve, mucho más expedita que el caso que comenta Liliana en esta disertación, con la violación del principio de plazo razonable, que atenta contra el derecho de la familia. Simplemente eso. Muchas gracias y excelente la exposición. Bueno, yo creo que podemos despedirla a Liliana con un fuerte abrazo y nos vemos en agosto. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos en Liliana, agosto. felicitaciones. Gracias. Hasta luego, suerte.
Gracias a todos por Chao, José. participar. Chao a todos. Muchas gracias. Chao a todos. Chao, hasta luego.